Los acontecimientos se precipitan en Venezuela, tan es así que en las últimas horas hemos tenido declaraciones importantísimas. Se ha instado a la Santa Sede a retirar determinados cargos eclesiásticos que están dentro de las Fuerzas Armadas. El ordenariato militar de Venezuela, que depende precisamente de la Santa Sede, consiste básicamente en un cuerpo de eclesiásticos que están dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. También hemos tenido las declaraciones de Jorge Rodríguez, que resuenan mucho a todo lo que ocurrió en agosto del año pasado, cuando desde distintas instancias instituciones, mejor dicho, altas instituciones del Estado, se lanzaba mensaje a la población con el fin de amedrentarla, que no se le ocurriera posicionarse en contra de Maduro. Hemos visto también la declaración de Vladimir Padrino en otro vídeo. Sobre esta no vamos a volver, pero lo más interesante han sido unas palabras de María Corina Machado aludiendo a lo que se espera que haga Maduro en las próximas horas y las declaraciones beligerantes de un Gustavo Petro que jamás habíamos visto tan descaradamente a favor de Maduro, a favor del narco tirano, del narco dictador, porque Gustavo Petro se posiciona con el dictador, incluso poniéndole a disposición las Fuerzas Armadas colombianas en la eventualidad de que haya un levantamiento para correr a socorrerle. ¿Qué juego es este? Vamos a ver, porque ha hablado también María Elvira Salazar desde Estados Unidos, dejando muy claro a Petro cuáles son las fuerzas en juego. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que se están sucediendo los hechos muy rápidamente, muy probablemente con el desfase en el que yo vaya a publicar este vídeo pueden haber ocurrido más cosas. Estamos a la espera de que Marco Rubio conteste a Gustavo Petro. Lo que hemos escuchado, lo que hemos visto del tuit que ha colgado Gustavo Petro es terrible. Parece ser que quiere llevar a Colombia a ser aliada de una guerra contra eventualmente Estados Unidos, en la eventualidad de tener un levantamiento militar o un levantamiento interno. Colombia parece ser que, según Gustavo Petro, podría llevar sus militares al territorio de Venezuela para garantizar a Nicolás Maduro mantenerse en el poder. Eso sería un posicionamiento que, desde luego, automáticamente ubicaría a Gustavo Petro dentro del lote de los narcoterroristas. Ojo, porque podríamos esperarnos en cualquier momento algún comunicado de Estados Unidos que haga lo mismo con Gustavo Petro si Gustavo Petro se mantiene en este propósito. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Tenemos aquí primero este comunicado que hace pensar en que las cosas vayan a precipitarse, ¿no? Padre José Palmar, lo tenemos aquí, lo voy a poner más grande. Dice: el ordenariato militar de Venezuela, dependiente de la Santa Sede, sigue operando desde las Fuerzas Armadas señaladas y designada internacionalmente como parte del Cártel de los Soles, organización terrorista y narcotraficante. Mantener capellanes y un obispo castrense en cuarteles controlados por criminales de esta magnitud es un agravio al Evangelio y una mancha en el testimonio de la Iglesia. Exijo, con respeto filial, pero con voz profética, que el Santo Padre León XIV suprima o suspenda de inmediato este ordinariato, retire a sus sacerdotes de esos fueros y ordene una investigación canónica. La Iglesia no puede ser cómplice silenciosa ni dar cobertura espiritual a estructuras de muerte, corrupción y terror. Cristo no necesita altares en templos de violencia. Padre José Palmar. Bien, este comunicado para mí es importantísimo porque insta a la Santa Sede a tomar un determinado partido en esta cuestión, no un partido político, sino un partido de protección, ¿no? Bueno, también es cierto que la Santa Sede precisamente no se suele posicionar con estas cuestiones y las labores, ¿no?, de los sacerdotes debe trascender el posicionamiento, ¿no? Al final, las almas, ¿no?, deben encontrar un lugar en el cielo y los sacerdotes deben estar disponibles para aquellos que también en algún momento, incluso en el momento último, ¿no?, deciden redimirse, ¿no?, después de haber tenido una vida posicionada al lado del crimen, ¿no? Dudo de que aquí la Santa Sede haga algo al respecto, pero tenemos sobre todo el tuit de Gustavo Petro. A mí me resulta de verdad curioso que a día de hoy los mandatarios del mundo tengan que anunciar la cosa por X, como si fuera en fin, un medio oficial, ¿no? Bueno, lo es en cuanto a red social, pero
entiendo yo que las cosas deben ser un poquito más serias, sobre todo no liderar o dirigir o mandar a golpes de tuit, ¿no? Gustavo Petro dice, transmito públicamente mi orden dada como comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó. Dime si esta no es una declaración de apoyo directo a Nicolás Maduro en la eventualidad de que las cosas vayan a cambiar y vayan a cambiar impulsada por fuerzas externas a lo que podría ser la soberanía, que no es ninguna soberanía en Venezuela, porque es que Maduro no es un presidente, no es el presidente, no ha sido elegido como tal, ¿no? Al respecto ha contestado María Elvira Salazar, y lo tenemos aquí, Petro cree que es normal que el ocupante del palacio presidencial de un país sea también jefe de cárteles, pandillas o guerrillas. No, Petro no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro, porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales. Cuidado porque puede venir comunicado también contra Gustavo Petro. La cosa podría complicarse bastante. Si bien hay un intento de una voluntad de querer acabar de manera inmediata, no hay que olvidar que hay una cuestión importantísima al horizonte y es el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska y el 15. Estamos hablando de dentro de 5 días. Dentro de 5 días, ¿tú crees que Donald Trump se va a presentar delante de Vladimir Putin con una situación, digamos, confusa y no resuelta en Venezuela? Me refiero que una intervención con esta inmediatez en Venezuela, salvo que se resuelva en 24 horas, salvo que se resuelva en 24 horas, sería muy arriesgada para la administración Trump, puesto que podría presentarse Donald Trump delante de Putin con un problema más en la mesa y, por tanto, bastante más débil a nivel de negociación, porque, bueno, una situación confusa y no resuelta, ¿no? Con una situación de turbulencia, de guerrilla interna, se excluye la posibilidad de que haya una guerra civil, ¿no? Pero que a lo mejor las cosas no se resuelven en 24 horas, ¿no? Lo debe tener muy claro Estados Unidos para que ese dispositivo para la extracción de Nicolás Maduro se ejecute en estos 5 días. Lo más normal, yo lo que entiendo es que lo que le conviene a Donald Trump es ir a negociar con Vladimir Putin sabiendo que tiene acorralado a Nicolás Maduro en una posición de mucha debilidad, de la mayor debilidad posible, pero no todavía derrocado. Ese es lo que le daría quizás el mayor poder de negociación a Donald Trump. El riesgo de forzar una situación que podría convertirse en difícil de controlar, puesto que también Gustavo Petro ahora se ha posicionado, podría ser un elemento de muchísimo riesgo en las negociaciones que podrían librar Vladimir Putin y Donald Trump, para Donald Trump sobre todo. Por tanto, dudo de que vaya a haber algo tan inminente, pero sí es cierto que se huele en el aire que algo está sucediendo. Desde luego, hay un elemento que podría hacer que todo esto precipite. Y es si la eventualidad en la cual el régimen de Maduro atente contra María Corina Machado. Si el régimen trata de capturar a María Corina Machado entra en un grave riesgo, entonces sí que Estados Unidos actuaría. En ese sentido, lo tenemos clarísimo. Recordamos cuando fue capturada y después de una comunicación de la misma María Elvira Salazar en enero, en esa manifestación, fue liberada con un vídeo muy extraño, con esa fe de vida. En fin, hay una situación muy turbia que se dio, pero qué duda cabe de que ahí Maduro tuvo que soltarla. Ahora bien, queda una cuestión importante, porque el chavismo está diciendo que María Corina Machado está escondida en la em, embajada de Estados Unidos en Venezuela, en Caracas. Bien. Sin embargo, hay alguno que alude a la posibilidad de que María Corina Machado ya no esté en Venezuela en vista precisamente a la posibilidad de que haya un levantamiento, haya una operación de extracción. Es decir, si el régimen sabe dónde se esconde y María Corina Machado esté en riesgo, muy probablemente podría estar fuera de Venezuela, tal como decía ayer, ¿no? Creo que lo leímos,
en una declaración del periodista Jacobo Solano, que María Corina Machado posiblemente esté fuera, pero esté muy cerca de Venezuela para poder entrar rápidamente en el momento en el que las cosas cambien, ¿no? María Corina Machado dijo también, en una entrevista, dijo algo interesante y parece ser que es la oferta que se le ha hecho a Nicolás Maduro y es de marcharse del país, tomar lo puesto, llevarse el dinero, llevarse a su gente, irse a otro país y dejar Venezuela. Puede ser, por eso, puede ser que a Donald Trump le interese, por esta razón, le interese ir a la negociación con Putin, con un Maduro tan acorralado, como para utilizar la posibilidad de darle una vía de salida a Maduro a través de Putin con el fin de ganar algo. Y si no, pues Maduro va a ser directamente levantado de su cargo, ¿no? Eso es lo que decía, de hecho, María Corina Machado. Pero quiero dejar muy claro, estamos listos para una transición ordenada, Rachel. Sabemos lo que hay que hacer en las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Venezuela está unida y tenemos los equipos y el gobierno electo está listo para asumir el poder. Muy rápido, ¿sí o no? Lo que esperas que ocurra es que la presión sea tan grande que Nicolás Maduro tenga que hacer algún tipo de trato con otro país, llevándose su dinero o lo que tenga y marcharse. ¿Es esto lo que esperas que ocurra? Absolutamente. Esa es su mejor opción, sin duda. Muy bien, María Corina Machado. Te deseamos a ti y al país lo mejor. Dios te bendiga. Lo deja clarísimo. María Corina Machado dice que se le está ofreciendo a Maduro esa posibilidad. La otra opción sería levantarlo, sería ya sacarlo de allí con la fuerza, ¿no? Esto es lo que tenemos, esta es la situación. Muy preocupante ese posicionamiento de Gustavo Petro, porque puede condenar al pueblo colombiano a entrar en un conflicto que no le corresponde simplemente por mecanismos de autodefensa de Petro. Simplemente porque posiblemente el levantamiento de Maduro, la captura de Maduro, podría suponer un grave peligro de manera indirecta para Gustavo Petro, porque a lo mejor hay algo que nosotros no sepamos o tal vez podemos intuir que ha consistido, que ha construido, digamos, detrás el chavismo, quién sabe, en colaboración con Gustavo Petro, y que de ver la luz y de darse a conocer supondría para Gustavo Petro algo realmente arriesgado, sobre todo para su futuro, para su libertad. En fin, ¿qué es lo que opinas? ¿Crees que el levantamiento es realmente inminente o crees que lo mejor para Donald Trump es irse a una negociación con Vladimir Putin sin tener otro problema más? ¿Crees que Maduro, en la eventualidad, abandonaría el país? ¿Crees que lo que dice María Corina Machado, que hemos escuchado, representa una suerte de propuesta que ya se le puede haber hecho a Nicolás Maduro, que abandone el país? ¿De verdad Gustavo Petro estará dispuesto a comprometer militarmente Colombia en la eventualidad de que Maduro caiga o haya un levantamiento contra Maduro? ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.